Determinar el potencial eléctrico en R2 en el siguiente circuito. Se sabe que R1 es 5 kiloohmios, R2 10 kiloohmios, R3 20 kiloohmios, potencial 1 20 voltios y potencial 2 40 voltios. También se les dice tensión o fuerza electromotriz. Colocamos datos, primero las resistencias. El prefijo kilo únicamente equivale a 1000 y esto sería 5000 ohmios. Con la misma lógica, R2 es 10.000 ohmios, R3 20.000 ohmios, la tensión 1 20 voltios y la tensión 2 40 voltios. Con estos datos estamos buscando el potencial eléctrico que pasa por la resistencia 2. Pero para poder hallar este potencial nosotros necesitamos conocer la intensidad que pasa por todo el circuito. Así que vamos a buscar en primer lugar la intensidad y después el potencial. Trabajemos sobre el gráfico. Paso 1. Identificamos la polaridad de los potenciales. El palo largo corresponde al signo positivo, el palo corto al signo negativo. Entonces para arriba positivo y abajo el palo corto negativo. Ya está. Siguiente. Definimos el sentido de la intensidad arbitrariamente. Yo decido que la intensidad va a tener ese sentido de recorrido. De forma arbitraria decidimos el análisis de la malla. De forma arbitraria yo decido que la malla se analizará en el mismo sentido que la intensidad. ¿Para qué? Para tener intensidades por resistencias positivas. Bueno, es solamente un consejo, se puede hacer de forma inversa, el resultado va a salir el mismo. Bien. Ya, como es una sola malla, nos es conveniente aplicar únicamente la segunda ley de Kirchhoff. Le damos en solución y bien, en primer lugar los potenciales y el sentido de giro de la malla o análisis de la malla. El potencial 1 va del negativo al positivo. Del negativo al positivo eso significa que hay una subida de tensión, por lo tanto es positivo. Yo simplemente coloco aquí 20 voltios, nada más. El potencial 2, del positivo al negativo, hay una caída de tensión. Pero ¿con quién estoy comparando? Pues con el análisis de la malla. Miren, la malla está de bajada. Entonces, del positivo al negativo se dice que se está analizando. Por lo tanto, este va a ser negativo. 40. Ahora analizamos las resistencias. Como la intensidad y el análisis de la malla tienen el mismo sentido, por lo tanto, van a ser positivas todas las resistencias. Por ejemplo, resistencia 1, que es 5000 por la intensidad, positivo. Más positivo también la resistencia 2, que es 10.000 por la intensidad, más la resistencia 3, que es 20.000 por la intensidad del circuito. ¿Listo? Entonces tenemos una ecuación, una primera ecuación, de donde vamos a poder calcular la intensidad de todo el circuito. Construyamos una segunda ecuación. El potencial en la resistencia 2, según la ley de Ohm, es igual a la resistencia 2 por la intensidad. Así que si nosotros queremos obtener el potencial en la resistencia 2, necesitamos conocer la intensidad del circuito. Lo que vamos a hacer es calcular la intensidad del circuito, vamos a reemplazar en esta fórmula y ya vamos a tener el potencial en la resistencia 2. Nos vamos al último paso, al que se llama matemática. De la ecuación 1 despejamos la intensidad del circuito. 20 menos 40 es menos 20. Del lado derecho, 5000 más 10.000 más 20.000, haciendo 35.000. De donde despejando la intensidad quedará menos 20 sobre 35.000. Operamos con calculadora, obteniendo un resultado redondeado de 5,71 por 10 a la menos 4. Amperios, por supuesto. Bien, el signo negativo únicamente nos indica que la corriente eléctrica había estado teniendo el sentido opuesto al que creíamos en un inicio. Ahora vamos a calcular la resistencia o el potencial en la resistencia R2. Simplemente reemplazamos datos en la ecuación 2. R2 es 10.000 y la intensidad negativo 5,71 por 10 a la menos 4. Operamos con calculadora científica teniendo un potencial de negativo 5,71 redondeado voltios, por supuesto. Muy bien, de esa manera el ejercicio quedó resuelto. Ahora inténtalo tú.